nada, muchísimas gracias a todos por la invitación, a la Asociación de Manzaneros por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, intentando compartir un poco mi experiencia trabajando con productos frescos y con manzana en la cadena productiva. Y vamos a lo que vinimos, vamos a entrar en tema. La idea hoy es, a través de la presentación, revisar una serie de puntos críticos de la cadena de producción de manzana y ver cómo en cada uno de esos puntos críticos podemos ir trabajando para mejorar la calidad del producto final. Ese va a ser nuestro objetivo. Según las cifras de FAO y otras organizaciones mundiales, más o menos un 30% o 40% de lo que nosotros producimos en la huerta se pierde en alguna parte de la cadena de producción. Más o menos, dependiendo del producto y de la situación en la que estemos. Pero en este camino largo, que va desde la huerta hasta el consumidor final, en todos esos puntos vamos teniendo pérdida de lo que nosotros produjimos. Y pueden llegar hasta un 40%, lo que es muy significativo. Para ponernos en el marco de quiénes somos como Chile, yo quisiera contarles un poco de mi país. Nosotros estamos en el fondo del Cono Sur y a diferencia de muchos otros países del Cono Sur, nosotros somos grandes exportadores de frutas al mundo. Exportamos a Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica. Gran parte de nuestra fruta, 90% de lo que nosotros producimos, es exportado a distintos países del mundo. O sea, para nosotros como país, esa cadena que va desde la producción hasta el consumidor final, tiene muchísimos pasos, muchísimos puntos críticos que debemos analizar y trabajar. ¿Qué es lo que nosotros exportamos en términos de fruta como país? Número uno, nosotros somos uva de mesa, somos los principales exportadores de uva de mesa del mundo entero. No somos los principales productores, quizá ahí nos gana China, India, otros países, pero como exportadores somos el número uno. Después ha crecido mucho en el último tiempo la exportación de arándano, de cereza y por acá están las manzanas. 12% de la fruta que nosotros producimos y exportamos corresponden a manzanas frescas. ¿Y a dónde exportamos qué variedades nosotros producimos? Aquí en México, ustedes trabajan con un número bastante limitado de variedades de manzana. En el caso nuestro, acá ustedes no alcanzan a leer toda la lista, pero hay más o menos 40 variedades listadas, como exportadas desde Chile. Ahora, sin lugar a duda, un 50% está en el grupo Gala. Todas las manzanas del grupo Gala representan casi un 50% de lo que nosotros exportamos. Después ha estado creciendo mucho en el último tiempo las que corresponden al grupo Pink Lady, Crispin, Rosiglo, eventualmente en los próximos años Lady in Red. Granny Smith, esa es la variedad verde que nosotros producimos y exportamos. Golden para nosotros es marginal. La única experiencia que conozco de Golden en Chile es de una empresa de capitales mexicanos que producían algunas hectáreas de Golden para exportar acá a México. Y después vienen otras variedades. Fuji, en esta posición, Red Delicious. Todas las Delicious sigue siendo un grupo importante de variedades para nosotros. A pesar que muchas de las Red Delicious hoy, huertos antiguos, están pasando a ser plantadas como Gala o del grupo Pink Lady. Granny sigue siendo una variedad que se planta. ¿Y dónde exportamos nuestras manzanas? 30% de lo que producimos va a Europa, a distintos países de Europa. Sudamérica ha crecido muchísimo el último tiempo, como una muy buena alternativa para algunas variedades de manzana. Norteamérica, Lejano Oriente, Medio Oriente, la verdad es que exportamos a distintos mercados. No todas las variedades, algunas variedades muy concentradas en algunos mercados, pero ese es el escenario al que nos enfrentamos. Por eso, por año, hemos tenido que desarrollar análisis post cosecha que nos permitan identificar dónde hay puntos críticos para mejorar y llegar a los mercados de destino con fruta
en condición. ¿Qué es lo que el consumidor busca de una manzana? Porque primero tenemos que definir qué es calidad, qué es lo que el consumidor quiere, para yo poder ajustar mis manejos y entregar al consumidor eso que él quiere. Normalmente, en el caso de los productos frescos, y no solo para manzana, todo entra por la vista. Lo que primero va a mirar el consumidor es si el fruto es lindo y atractivo, si la manzana es roja, tiene la forma que la variedad debe tener, que no tenga desórdenes externos, manchas, machucones. Después, el quizás más importante driver a nivel del consumidor es la crocancia. El consumidor de manzanas en general, sea un asiático, sea un latino, un europeo, va a buscar crocancia, que la manzana suene al morderla, que sea jugosa. Como les decía, la ausencia de desórdenes, que no hayan manchas, que no hayan machucones. Y algo que el consumidor ha ido evolucionando y pidiendo cada vez más, es que además de ser lindos, que no tengan desórdenes, que sean crocantes, que tengan un muy buen sabor. El consumidor ha ido cambiando en el tiempo, ha ido evolucionando. Los consumidores actuales no solo quieren fruta linda, atractiva, sino quieren que sea rica y además hoy, en muchos mercados, que tenga compuestos saludables. O sea que cuando nos comamos una manzana, además nos está ayudando a nuestra salud. Y en ese sentido a veces no hacemos atención, pero hay muchos programas de mejoramiento genético que apuntan hoy a tener frutas rojas. Y eso no es al azar, porque los compuestos que dan los colores rojos son antioxidantes en general. O sea, salud. ¿Qué factores están detrás de la apariencia de la fruta? Y en especial para manzana. El color, en el caso de las variedades bicolores, que tengan dos colores, rojo y un color de fondo, naranja, verde, el que sea, pero que tengan las características de bicolor, que estén bien coloreadas, que la forma del fruto corresponda a lo que estamos esperando. Una manzana troncocónica en el caso de la red de licio, pentalobulada, alargada. La ausencia de este tipo de racet o marcas que puedan afectar la calidad visual de la fruta. La ausencia de desórdenes fisiológicos, sunburn, sunescal, escaldado superficial, escaldado senescente, pardeamiento, daños de CO2 y de oxígeno, y la deshidratación, por supuesto. Nosotros sabemos, hay algunas variedades de manzana que tienen más propensión a deshidratarse que otras. Entonces tenemos que hacer manejo y detectar puntos para evitar problemas de la deshidratación. Como les decía, otro de los factores importantes que definen la calidad de las manzanas es la crocancia, es la firmeza de la pulpa. Y es muy importante para nosotros como productores que nos demos cuenta que no todas las variedades de manzana se ablandan o pierden esa firmeza, esa crocancia de la misma forma. Hay variedades que genéticamente tienen una propensión mayor a ablandarse. Y dentro de esa está el grupo de la red de licio. La red de licio es un grupo de manzana que ablanda muy rápido. Existen otras variedades como Fuji o como Granny Smith que tienen una tasa de ablandamiento que es muy distinta. Genéticamente tienden a ser más firmes en el almacenamiento y es más fácil de lidiar con ellas. Pero hay otras que no, y debemos conocerlas. Yo creo que una de las claves para nosotros como productores es conocer las variedades con las que trabajamos y sobre esa base empezar a trabajar. Nosotros como productores no podemos manejar a todas las variedades de la misma forma. Tenemos que tener la capacidad de identificar cada una de ellas en sus distintas características y trabajar sobre la base de cada una de las características. Ahora, si vamos a características de sabor, sin lugar a duda que hay diferencia entre las variedades también. Si yo mido materia seca en las manzanas a lo largo del desarrollo de distintas variedades, materia seca al final del día va a significar azúcares a nivel del consumidor.
Voy a tener variedades que genéticamente van a ser más dulces que otras, que a lo mejor también su relación con ácido va a ser muy distinta. Cuando uno habla de sabor, es un tema complejo. No es solo azúcar, no es solo acidez, no es solo aroma, es una mezcla de todo. Y debemos conocer cada una de las variedades en relación con eso. Los colegas en Estados Unidos hoy trabajan con una variedad llamada Honeycrisp. Tiene todos los problemas que nos podamos imaginar. Bitter pit, soggy breakdown, mala productividad, un montón de problemas de manejo. Pero es extremadamente exitosa a nivel del consumidor porque el sabor que tiene es excepcional. Entonces, el sabor es un tema que debemos atacar conociendo las variedades y después ajustando algunos manejos en la cadena productiva. Esto es solo para listar algunos de los factores de pre-cosecha y de post-cosecha que pudieran afectar la calidad y la condición de las manzanas. Las listas de ambos lados pueden ser muy largas, dependiendo de las condiciones en las que estemos. Pero yo he decidido colocar algunos puntos que a mi manera de ver y a la experiencia que tengo son críticos. Entonces, en pre-cosecha, sin lugar a dudas que los factores climáticos van a afectar muchísimo el comportamiento de nuestra fruta y cómo va a ser la calidad del producto final. El manejo de la huerta. Ayer estuvimos viendo huertas, hablando de reguladores de crecimiento. Hay muchos manejos en la huerta que sin lugar a dudas van a afectar la post-cosecha. Ustedes tienen problemas de la brotación. Ayer aprendí cuán importante es tener una brotación homogénea. Si tenemos una brotación homogénea, va a haber una floración homogénea. ¿Qué significa eso? Que la población de individuos de manzanas con las que yo voy a trabajar después en post-cosecha es homogénea. Y mi ajuste de manejo va a ser mucho más fácil que en una fruta que viene de una floración de 4 o más semanas quizás, donde tengo individuos de edades fisiológicas muy distintas. El desarrollo del color. Es increíble cómo en zonas el desarrollo del color puede afectar la condición de mi producto. El año pasado en Chile tuvimos una temporada extremadamente calurosa, con temperaturas de hasta 40 grados durante el crecimiento de la fruta en enero y febrero, con temperaturas muy altas durante la noche, lo que no favoreció el desarrollo del color. Y muchos de nuestros productores decidieron dejar la fruta por más tiempo en la planta para que esperara color, y en esa espera de desarrollo de color, la fruta se sobremaduró. Y muchos perdieron, muchos no alcanzaron a cosechar, o algunos cosecharon y tuvieron que almacenar por periodos muy cortos, porque la fruta no tenía condición de almacenamiento. Bueno, el riego, la fertilización, el calcio, hay una serie de nutrientes que van a afectar el comportamiento de post-cosecha de las manzanas, en la cadena desde la cosecha hasta el consumidor final. La cosecha es otro punto crítico. Muchas veces nosotros no hacemos atención a algunos pequeños detalles que nos pueden ayudar a salvar fruta y a mejorar nuestra calidad. Después los vamos a ir viendo con detalle. Bueno, después en post-cosecha tenemos el manejo de la maduración, usos de herramientas como el frío, las atmósferas controladas en sus distintas versiones, estándar, dinámica, hulo, hilo plus, lo que sea, el control del etileno, esta hormona que regula el proceso de maduración y la senescencia en frutas y en otros productos. Las condiciones mismas de almacenamiento, el manejo de la humedad relativa en las cámaras, la hermeticidad de las cámaras, una serie de factores que también van a estar influenciando en la condición de la fruta. Las condiciones en la línea de empaque, que no haya vibración, que sea una línea que no tenga transiciones bruscas donde la fruta pueda sufrir un daño mecánico. También productos que aplicamos en la línea de embalaje. En algunos mercados nosotros lavamos la fruta, sacamos toda la cera natural y volvemos a colocar en ella una cera artificial, que se puede secar a temperatura ambiente o necesitamos que se seque a temperatura más alta. Todo eso va a afectar la condición de nuestro producto final. Y claro está, la distribución y la comercialización. Yo creo que hoy hay un foco muy grande en cómo podemos salvar productos cuando está siendo distribuido ese producto fresco y comercializado en una tienda,
en el supermercado. Pero bueno, este es un ejemplo muy sencillo de la cadena y de los pasos que debemos seguir desde la cosecha hasta que la fruta es vendida en algún mercado o en el supermercado o en algún otro punto de venta. Esta es una cadena bien simple, mirando solo algunos puntos críticos. Entonces vamos a partir analizando un poco los puntos críticos en pre-cosecha. ¿Qué es lo que podemos hacer en el campo? Uno es trabajar en el desarrollo color. Como les decía, un atributo importante a nivel del consumidor es el color en la fruta. Lo van a buscar. Si quieren una manzana roja, quieren una manzana roja. Y nosotros vamos a intentar proveer esa manzana roja. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Debemos conocer cómo se produce la síntesis de los pigmentos que dan el color en las manzanas. Los pigmentos rojos de la fruta no están ahí para ser rojos por ser rojos. Muchos de ellos están ahí para proteger el producto de las radiaciones que vienen del sol. Entonces, uno de los principales factores para generar color en la fruta es que reciban luz. Entonces, ¿de dónde vienen los manejos que van a ayudar a que una fruta sea roja? Desde la poda, desde la elección del sistema de conducción. Ayer hablaban los colegas de arqueo de rama, de entrada de luz, de uso de reguladores de crecimiento que pueden inhibir la síntesis de gibberelinas, por ejemplo, del uso de patrones enanizantes. Desde ese punto, tan temprano en la producción, ya podemos estar definiendo si vamos a tener o no desarrollo de color rojo. La elección de la variedad. Hoy existen variedades que genéticamente han sido mejoradas para dar colores rojos, mismo en condiciones complejas de clima. Porque otro de los factores que influencia el desarrollo de color rojo son las temperaturas. Las temperaturas máximas, mientras más altas las temperaturas, más complejo es desarrollar color, y la fluctuación entre las temperaturas del día y la noche. Mientras más amplia sea la diferencia de temperatura entre día y noche, mejor colorean las manzanas. Pero créanme, el factor número uno por lejos, después de la genética, después de la elección de la variedad, es la entrada de luz. Si la fruta no recibe luz, no va a colorear. La madurez también. El etileno tiene que ver con el desarrollo de los pigmentos rojos. Hay algunos colegas medios kamikaze, medio arriesgados, que cuando no está tomando color la fruta, deciden aplicar etefón. Y por esa vía aumentar el etileno en la fruta. Se puede inducir color, sin lugar a dudas, pero es arriesgado. Sobre todo en escenarios donde hay que guardar fruta por mucho tiempo. Entonces, esto ya lo conversamos. De los factores que afectan el desarrollo de color está la genética, la incidencia de luz. Cuando ustedes van a Australia y ven cómo Australia trabaja para tener manzanas Pink Lady rosa de mejor forma, gran parte de su trabajo está en el campo. Poda de raíces, poda de verano, podas desvigorizantes, uso de reguladores de crecimiento para reducir el crecimiento de brote, sistema de conducción. Ahí partió el desarrollo del color, en que la fruta reciba luz. Entonces tenemos variedades que van coloreando de distintas formas. Ahora, ¿cuál es la gran disyuntiva cuando trabajamos con variedades coloreadas en condiciones complejas para desarrollo de color? ¿Tengo fruta coloreada y en buena condición de madurez? ¿O a veces tengo que esperar para que se desarrolle el color y pierdo condición de madurez? Y la fruta se empieza a caer, se empieza a ablandar. Entonces, es algo que tenemos que colocar en la balanza. ¿Hasta dónde nosotros esperamos el desarrollo de color sin perder condición y calidad de nuestro producto? Eso es solo para ejemplificar. Este es el caso de variedades del grupo Pink Lady, cosechadas en dos momentos distintos, esperando desarrollo de color. Hay 2 semanas de diferencia entre estas cosechas y después de 100 días de colocar la fruta en una cámara frigorífica, vemos que la fruta que se cosechó más tarde, esperando color, tenía 2 libras menos de firmeza. Eso es mucho para un periodo tan corto de almacenamiento, considerando que la firmeza, la crocancia,
es algo que nuestros consumidores finales están buscando. Entonces, ¿hasta dónde yo sacrifico la firmeza, la crocancia de mi manzana por un mejor color? Quizás en lugar de hacer un retraso en la cosecha para esperar desarrollo de color, deba mejorar mis prácticas agronómicas. Poda, como les decía, sistema de conducción, iluminación de las plantas. Y hay otras cosas que pasan también cuando retrasamos las cosechas. Hay variedades que desarrollan pardementos internos, que están asociados en esencia. Si la fruta está viva, y va a estar viva por un tiempo, pero no forever, como diría un gringo, no para siempre. En algún momento va a empezar a morir. Y algunas variedades cuando empiezan a morir, empiezan a desarrollar problemas como este que es pardemento interno. Los tejidos empiezan a envejecer y prepararse para la muerte. Entonces, en la medida que nosotros retrasamos las cosechas, en muchos casos caemos en este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas nos pasan? A veces se desarrollan colores rojos en variedades donde nosotros no queremos que se desarrolle color rojo. Este es el caso de Granny Smith en Chile, de una temporada donde las noches son frías y los días son cálidos. Esta fruta recibió luz y la manzana, que originalmente es verde, empezó a sintetizar pigmentos rojos, producto de la luz que recibió, de las condiciones de temperatura, y muchas veces para el consumidor final esto no es deseable, porque alguien que quiere una manzana verde, la quiere verde, no roja. A pesar que hay algunos consumidores que veo particulares que les gusta este blush que consiguen algunas manzanas, pero esto se da a veces de manera fortuita, por unas condiciones particulares de algún año. Las quemadas de sol. Con esto del cambio climático global, créanme, este tipo de desórdenes cada vez se ven más. Y no tienen que ver solo con la incidencia de luz. Muchas veces nosotros pensamos que la quemada de sol es porque la fruta recibió luz directa y por eso se quemó. Sí, hay algo de eso, pero las temperaturas tienen mucho que ver. Ahora, hay quemadas de sol que no son severas, son algunas, como que se bronceó la fruta. Tomó un color un poquito más oscuro y nosotros la cosechamos, después la colocamos en la cámara frigorífica y al cabo de algunos meses eso que era un bronceado leve se transforma en una mancha café que se llama sunscald y la fruta ya empieza a perder valor comercial. Entonces tenemos que también trabajar en esto. Como les decía, si bien es cierto, la luz no es el factor más importante, hay sistemas de conducción que son extremadamente desvigorizantes, que favorecen el desarrollo de este tipo de problemas. Hace muchos años mis colegas franceses desarrollaron un sistema de conducción que se llama solaxe, que tiende a bajar las ramas y los árboles parecen sauce. Para algunas variedades funciona perfecto en el desarrollo de color, en la productividad, porque las yemas están asoleadas, se desvigorizan los árboles, pero para variedades susceptibles a desarrollar problemas como estos, puede aumentar el nivel de pérdida por daño de sol en 20% quizás. Entonces, la elección de nuestro sistema de conducción, de nuestros manejos, también van a tener que estar siendo pensadas en relación con esto. Quizás para ustedes muchas de estas cosas no son válidas por el manejo de las mallas antigranizo. Es otra cosa que ustedes tienen que considerar y evaluar también. ¿Qué es lo que pasa en un ambiente bajo la malla? ¿Qué pasa con la evapotranspiración, la incidencia de luz, el desarrollo de pigmentos rojos? Sin lugar a dudas que debe ser distinto. Tengo un colega que trabaja evaluando los colores de las mallas para ver el efecto que pueden tener en el desarrollo precisamente de pigmentos que tienen que ver con los colores rojos. Los distintos pigmentos que tienen que ver con los colores rojos se sintetizan a distintas longitudes de onda. Entonces, si las mallas tienen distintos colores y permiten pasar algunas longitudes de onda, sin lugar a dudas que puede haber un impacto en el desarrollo de color. Y eso tenemos que entenderlo. No me voy a meter mucho en nutrición porque hay especialistas acá en nutrición que son muy fuertes. Pero, ¿qué pasa con el movimiento de algunos nutrientes cuando la evapotranspiración es distinta bajo la malla? Las temperaturas para el desarrollo de estos problemas. ¿Qué pasa con el líder cuando el líder está muy cerca de la malla? ¿Qué pasa con las frutas que están arriba, en el tercio superior?
¿Qué temperaturas tienen? ¿Qué nivel de incidencia de estos desórdenes tenemos? El desarrollo de otros desórdenes como escaldado superficial tienen que ver con las condiciones climáticas, aparte de susceptibilidades varietales. Pero el desarrollo de escaldado superficial en regiones como las que estamos acá puede ser muy severo en algunas variedades de alta propensión. En el caso de la Patagonia Argentina, donde se producen manzanas y peras en Sudamérica, ellos tienen condiciones muy parecidas a las de ustedes en temperaturas durante la temporada, temperaturas muy altas. Hay variedades de manzana y pera en Argentina que después de 3 o 4 meses, si yo no las manejo de buena forma, quizás 100% de las frutas pueden manifestar ese nivel de severidad para el desorden. Y eso es por la propensión o la inducción a propensión por condiciones climáticas, que debemos conocerlo y debemos manejarlo. Debemos tener la capacidad de entender a través de modelos matemáticos que involucran las temperaturas y horas bajo 14 grados y entender si un año nuestra fruta va a tener más propensión a desarrollar el problema que otro por las condiciones climáticas. Es necesario empezar a mirar a esas variaciones que se producen para ajustar nuestros manejos. En el caso de este tipo de desórdenes que tienen un componente ambiental, de temperatura muy fuerte, además de modelos matemáticos que involucran las condiciones climáticas, hoy los colegas que trabajan en la parte de biología molecular están trabajando muy fuerte en desarrollar test muy sencillos, donde uno colecta piel de las manzanas, las coloca en unas tarjetitas como esta y las manda a un laboratorio para un análisis, para ver el nivel de expresión de algunos genes que pudieran decirnos si una manzana va a sufrir este tipo de desórdenes de manera moderada, severa o no lo va a desarrollar y cuándo lo pudiera desarrollar. Ese es el futuro, la segregación utilizando este tipo de herramientas. O sea, la idea es tener muchas más herramientas en nuestra caja de herramientas para poder segregar y manejar de distintas formas el producto. El desarrollo de bitter pit, muchas veces nosotros estamos fertilizando, estamos trabajando en nuestra fertilización cálcica, manejando el vigor de nuestras plantas, haciendo muchas cosas, pero también tenemos que considerar que hay temporadas que son distintas de la otra y hay más incidencia de bitter pit que otra. Quizás porque el flujo de los nutrientes desde el suelo a la planta se ven afectados por condiciones climáticas. Y también tenemos que entender eso. Pero el tema de desórdenes cálcicos se ve en algunas temporadas más acrecentados que en otras. Entonces, debemos hacer atención a todos los puntos críticos de manejo de huerto, pero también tenemos que considerar las variaciones que pudieran producirse de una temporada a otra. Y tenemos que entender por qué se producen. Hay otros desórdenes asociados a calcio también. Hay una serie de manifestaciones. Todos son distintos tipos de desórdenes cálcicos. Pero esto viene del campo, viene del manejo, viene de la nutrición, del vigor, del balance de las plantas, del poder entender esas variaciones de una temporada a otra, de los manejos de fertilización. Porque muchas veces en poscosecha y después cuando estamos abriendo una cámara para procesarla y preparar la fruta para vender, nos encontramos con estos problemas y no sabemos a qué atribuirlo. Y este problema se generó en la huerta, muchos meses antes de que la fruta se cosechara. La integración de la cadena, yo creo que esa es una de las cosas claves hoy. Cuando yo partí trabajando en poscosecha hace ya un montón de años, la gente de poscosecha nos dedicábamos a manejar el producto después de cosechado. Nos llegaban los cajones de manzana y nosotros definíamos manejo, sin entender qué es lo que venía dentro de esos cajones de manzana, porque no todas las manzanas son iguales. Pueden venir de una zona cálida, de una zona fría, de una huerta con más vigor, de una huerta con menos vigor, y el manejo va a ser totalmente distinto. Hoy, para poder tener un producto de calidad y reducir las pérdidas, el éxito está en integrar la cadena, en que todas las partes hablen, en que el ingeniero que está tomando la decisión de plantar se ponga a conversar con el ingeniero que va a manejar
la fruta de esas plantas en 5 o 6 años más. Y con la parte comercial que va a decidir a dónde vender esas manzanas y qué características tienen que tener. Ahí está el éxito del negocio hoy, en la integración, en la conversación, en el análisis. Hay otros problemas también como esto, se llama water core, que son estas zonas de translucidez que se producen en las manzanas, que también el desarrollo de este desorden viene de la huerta y de las variedades. Quizás acá ustedes nunca van a ver este problema, porque uno de los factores que afectan el desarrollo es que las manzanas crezcan en zonas frías y que las temperaturas durante el periodo de desarrollo de la fruta y hacia el final, cuando la fruta está madurando, sean frías. Entonces, en mi condición en Chile, las huertas que están hacia la cordillera, en altitud, con temperaturas bajas, mismo en el verano, son muy propensas a desarrollar este problema. Los amigos brasileños conocen muy bien esto en las regiones más frías donde ellos producen. A algunos mercados les encanta. Esto que da la translucencia es sorbitol. Es un alcohol azúcar extremadamente dulce. Los japoneses les encanta comer su variedad Fuji con watercore. ¿Por qué? Porque son extremadamente dulces. Pero para mí en post cosecha, manejar estas manzanas es una pesadilla. Porque aquí hay este alcohol está ocupando los espacios intercelulares. Entonces, el intercambio gaseoso de cada una de las células con su entorno se ve afectado por ese alcohol que está en los espacios intercelulares. Entonces, si quiero hacer un manejo de atmósfera controlada, es muy complejo, porque el CO2 desde la célula al medio no va a difundir bien y a veces puedo tener concentraciones de CO2 extremadamente altas en esta zona que van a determinar primero un pardeamiento de ese tejido y después un colapso y se va a producir una caverna, un hoyo. Entonces hay que entender también las zonas de producción, las condiciones climáticas, para yo poder ajustar los manejos para estas manzanas que son susceptibles a desarrollar este problema. Hay un componente de madurez también. En la medida que yo cosecho más tarde la fruta, más desarrollo de corazón acuoso existe. O sea, no solo está el factor de temperatura, sino que existe un componente de madurez, sumado a las variedades. Las variedades Red de Licio, y algunas de ellas, son muy propensas a desarrollar este desorden. La variedad Fuji, en todos sus formatos, todos sus clones, bastante susceptibles. Esta es una variedad conocida por ustedes, Golden, Diffuse Skin Browning, esta manchita café, que a veces es poco visible. Es un problema que se produce después de cosechar la fruta, cuando la fruta está en la cámara frigorífica, pero el problema viene del campo, de las condiciones climáticas. Pareciera ser que está muy asociado a daño de frío. Cuando uno habla de daño de frío, a la cabeza de uno siempre vienen productos tropicales, aguacate, guayaba, mango, productos que no les gusta estar a bajas temperaturas. Uno nunca pensaría que una manzana puede desarrollar daño de frío. Y cuando hablamos de daño de frío, no es congelamiento, es daño de frío, que se produce a temperaturas más altas que la temperatura de congelamiento. Existen varias variedades de manzana que son susceptibles a desarrollar daño de frío. No les gusta ser almacenadas a temperaturas muy bajas, sobre todo cuando vienen de zonas cálidas. El daño de frío, cuando se lo explico a mis estudiantes, es como si, ¿cómo se desarrolla? Es como si nosotros tomáramos a alguien desde el Ecuador, que vive a una temperatura extremadamente agradable, calurosa, y todo el día anda con pantalones cortos, con una playerita, y lo colocamos en un avión, y en 4 horas lo vamos a dejar a la Antártida. Y él llegó con su playerita corta, con sus pantalones cortos, y se encontró con una temperatura de menos 15 grados. Se nos va a enfermar al poco tiempo. Eso es lo que pasa con las variedades de manzana que son susceptibles a daño de frío. Si nosotros las colocamos de un minuto a otro, en condiciones muy frías y a muy baja temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que haríamos con esa persona de Ecuador. En vez de colocarla en un avión y mandarla a la Antártida en 4 horas, la coloco en un camión y que se demore 5 meses en llegar a la Antártida.
Y en el camino se fue colocando una chamarrita, otra chamarrita, pantalones largos, calcetines. En el caso de las variedades de manzanas que son susceptibles a daño de frío, debemos hacer eso, enfriarlas lento, que no lleguen a temperaturas muy bajas. Golden es un ejemplo. A Golden no le gustan las temperaturas bajo 0 grados Celsius, ni enfriarse rápido. Es como las Pink Lady. Las Pink Lady ojalá que se enfríen en un mes y su temperatura final de almacenamiento sea 3 grados. A lo mejor para una manzana gala que no sufre este problema, yo quiero enfriarla rápido a 0 grados o menos 0,5 para mejorar su post cosecha. Siempre, cuando hemos hablado de post cosecha desde los inicios, se nos ha dicho que la temperatura es la principal herramienta para prolongar la vida de los productos en post cosecha. Y así es, pero tenemos que entender que no se trata de colocar una temperatura extremadamente baja. Tenemos que entender cuál es la temperatura óptima para cada uno de los productos y para cada una de las variedades. No es hablar de manzana, es hablar de manzana Golden, de manzana Red Delicio, de manzana Gala y dentro de las galas de Brookfield, Bacay, lo que sea. Ponerle nombre y apellido. ¿A qué otro tipo de cosas nos vemos enfrentados? Muchas veces las lenticelas, que son como estas manchitas negras que tienen las manzanas, que son en realidad puertas de comunicación de la fruta con su entorno, son puertas abiertas. Las lenticelas no son como los estómagos que se abren y se cierran. Las lenticelas son una puerta abierta. Entonces muchas veces nos encontramos con problemas asociados a ellas, que se pueden deber a distintos motivos. Colocamos, por ejemplo, en la línea, para sacar la cera natural de la manzana, un detergente que es demasiado agresivo. Y ese detergente entra por cada una de estas puertas y produce algún grado de toxicidad en el tejido. Y después ese tejido dañado se coloca marrón y la manzana queda fea y no comercializable. A veces por esa lenticela, en el caso de las manzanas no pasa mucho, pero en el caso de los kiwis, ¿has visto que los kiwis tienen como unos pelitos? Si yo en la línea de embalaje de los kiwis soy extremadamente agresivo y empiezo a sacar esos pelitos son células. Entonces, si yo rompo esos pelos, dejo esa célula abierta a la entrada de cualquier cosa. Y si coloco algún fungicida, por ejemplo, que normalmente iba a estar en la superficie del producto, entró hacia el interior de la célula y se produce daño. En los duraznos pasa también. En las manzanas no tanto, pero también son puertas de entrada por las que pueden entrar productos que pueden ser tóxicos para el tejido. Hemos aprendido también que muchos de estos desórdenes asociados a las lenticelas, después de muchos años de trabajar y de tratar de entender por qué en algunas zonas de producción, en algunos años, estos problemas son severos. Hace muchos años en Chile partimos con algunos colegas de la Universidad de Talca, con Claudia Moya, entendiendo el desarrollo de este tipo de problemas a lo largo de nuestra zona de producción. Chile es un país largo, somos como 6.000 kilómetros más o menos desde la frontera de Perú hasta el sur, hasta la Patagonia. La zona de producción de manzanas también son varios kilómetros de extensión con condiciones climáticas muy particulares y muy distintas cada una de ellas. Ayer los colegas de Brasil nos hablaban de sus regiones de producción y cuán distintas son, en el caso nuestro también. Y tenemos que entender las características de cada una de esas regiones y la fruta que viene de ahí. Entonces, con la colega Moya empezamos a darnos cuenta que en las regiones más cálidas cerca de Santiago, donde los veranos eran más calurosos, teníamos una mayor incidencia de este tipo de desórdenes. Si no éramos rigurosos en el manejo de esas manzanas, en términos de detergente, de los números de rodillos que se utilizan en la máquina de empaque, de las ceras y la temperatura de secado, podíamos tener más problemas de esto en zonas cálidas de producción. Hacia el sur, en la medida que nos alejamos de la capital de Santiago y avanzamos al sur, teníamos menos de estos problemas. Ese fue nuestro primer approach, zonificar, entender cuáles lugares de producción eran más complejos y poder ajustar nuestros manejos sobre esa base. Pero no fue suficiente, porque después nos dimos cuenta, con otros estudios,
que habían algunos huertas de acá que aunque estaban en una zona cálida no presentaban gran incidencia a estos problemas, y otras huertas que estaban en el sur, en zonas más frías, igual presentaban el problema. Entonces no era solo la condición climática de la zona de producción. Y nos fuimos a explorar qué es lo que pasaba con las ceras naturales y cómo las ceras que están depositadas en la piel de la fruta podían tener alguna injerencia. Y trabajamos con microscopía electrónica y tomamos huertas características que daban el problema, otras que no lo daban, misma variedad, mismo patrón. Y la verdad, si bien es cierto teníamos alguna información de Estados Unidos que nos hablaba que la depositación de la cera tenía que ver con este tipo de desórdenes, nos dimos cuenta que para nuestra condición no era así. Y al final del día nos hemos dado cuenta que este tipo de desórdenes, bajo nuestra condición, se da mucho más en la fruta que es cosechada tarde, en un estado de madurez más avanzado. Ese es el factor preponderante en el desarrollo de este desorden para nuestras manzanas gala en nuestras condiciones. La cera, sí, puede ser. Si es zona norte o zona sur, puede ser. Pero lo que más pesa en la ecuación, el factor determinante, es la condición de madurez de la fruta. Pero pasaron varios años hasta que nos dimos cuenta cuál era ese factor. A lo que hoy yo es que ustedes entiendan sus zonas de producción y sus variedades. En cuanto a este tipo de desarrollo de problemas que vienen de la huerta, para poder hacer segregación y definición de manejo. Si hace unos minutos les hablaba del éxito en la integración de la cadena de producción y que los distintos eslabones se comuniquen, también el éxito está en entender dónde estamos produciendo y qué producto estamos produciendo. Ahora pasemos a otro punto crítico en la cadena de producción de manzana, que es la cosecha. Y esto no es solo para manzana, es para cualquier otro producto. Hicimos todo bien en la huerta, fertilizamos bien, podamos bien, iluminamos, regamos perfecto, ajustamos la carga de manera perfecta. El desige fue sin ningún problema. Tenemos la fruta que queremos, las toneladas que queremos, tenemos las 200 toneladas que queremos. No, eso no se da. Pero tenemos toda la carga que queremos, el tamaño que queremos. Y viene la cosecha. ¿Cómo cosechamos? ¿A qué horas cosechamos? ¿Los envases que utilizamos? ¿La presión de los neumáticos? ¿Cómo le llaman a esto aquí en México? Lo que uno coloca detrás del tractor. En Chile le decimos coloso. Remolque. La presión de los neumáticos del remolque, ¿ustedes creen que puede afectar la calidad de la fruta? Sin lugar a dudas. Yo no soy un especialista en mecánica, pero si tengo neumáticos con una presión mayor y en condiciones así como esta, donde hay bache, eso va saltando. Esa vibración produce, no quizás ese nivel de severidad de daño mecánico, pero produce daño mecánico en la fruta, que muchas veces a la cosecha o cerca de la cosecha nosotros no lo vemos, no se manifiesta. Hay variedades que son acusete, que manifiestan rápido el problema. Pink Lady, uno la toca y se mancha. Pero a lo mejor una variedad de licio, que es bien roja, bien cubierta, tiene algún daño mecánico leve o moderado a cosecha producto de la presión de los neumáticos, del envase que no era el apropiado o de la cosecha misma, que después lo vamos a ver después de 3, 4, 5 meses, cuando la fruta sale de la cámara frigorífica. Entonces, es muy importante colocar puntos de control en la cosecha para evitar al máximo el daño mecánico. Nosotros en Chile en los últimos años hemos visto un incremento en el daño mecánico a cosecha. ¿Saben por qué? Porque cambiamos el sistema de pago para los cosecheros. Se les paga por cajón. Entonces la gente se sube corriendo a la escala para sacar la fruta, baja corriendo y después
deja caer la fruta de 1,5 metros al fondo del cajón. Muchas veces no vemos el daño mecánico, pero está. Y nos va a cobrar la mano en algún momento. Tengo una colega, fitopatóloga, que trabaja en uva de mesa. El problema número 1 de la uva de mesa es la pudrición, y es botritis. Botritis es un patógeno extremadamente agresivo. Botritis no necesita puertas de entrada. Botritis se abre las puertas. Es extremadamente agresivo. Pero existe una serie de otros patógenos que están en la fruta. Levadura, otros hongos que no tienen la capacidad de penetrar ellos mismos el tejido. Necesitan una puerta abierta. Y hace ya bastantes años en Chile empezamos a observar un tipo de pudrición que correspondía a un grupo de patógenos distintos de botritis. Y habían hasta unas levaduras que no tienen capacidad ni una para penetrar el tejido. Pero empezó a aumentar. Y esta colega trabajó muchísimo, entendiendo por qué se estaba produciendo ese aumento. Conclusión final de su estudio, las condiciones laborales donde las señoras estaban empacando la fruta, en qué condiciones, influía mucho en el desarrollo de la problemática. ¿Por qué? Porque esa señora que estaba empacando uva a 35 o 40 grados en una zona sin aire acondicionado todo el día, al final del día tomaba la uva, la apretaba, tiraba en la caja y se producía daño mecánico. El daño mecánico a veces viene de situaciones como esa. Y ese daño mecánico, esa condición particular, laboral, hizo que un problema se masificara. Empezamos a trabajar en construir packing climatizado, mejores condiciones para la gente que estaba trabajando y el problema se redujo. Entonces, hay que identificar dónde está el punto. Pero el daño mecánico es algo que tenemos que trabajar por reducir desde la cosecha. Otra cosa que no es menor es cuándo vamos a cosechar. ¿Cuándo es el mejor momento para cosechar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer y para la que pueden haber múltiples respuestas. Yo voy a cosechar dependiendo de muchas cosas. Si es una variedad roja, a lo mejor yo voy a cosechar cuando tenga el color rojo que quiero. Si no fui riguroso en el desije, a lo mejor voy a cosechar cuando tenga el tamaño adecuado. Si quiero almacenar una manzana para venderla 10 meses después, a lo mejor voy a cosechar en otro punto distinto. O sea, tenemos que tomar todas esas consideraciones, pero algo que tenemos que entender es que la fruta madura, es que el reloj biológico avanza, el tiempo empieza a ser descontado. Entonces, una vez que tenemos definida nuestra estrategia de almacenamiento y comercialización, tenemos que hacer atención a cosas como, yo creo que trabaja mejor esto otro, como la evolución de la firmeza de pulpa, la crocancia. La crocancia se empieza a perder en el campo. Es distinto cosechar una manzana en este punto, en este y en este. ¿Por qué? Porque esta manzana que yo estoy cosechando acá, que tiene una excelente firmeza de pulpa a la cosecha, 17 libras. Para que ustedes tengan una idea, el consumidor en general necesita una manzana de a lo menos 12 libras para que sea crocante. 12 libras es el nivel donde uno empieza a ya no sentir el crunch. Si bien es cierto la cosecha todavía estamos muy lejos de esa línea final, es muy fácil para algunas variedades en pocos meses en la cámara frigorífica alcanzar las 12 libras. Entonces, hay que tener conciencia, en la medida que yo voy retrasando mi cosecha, voy perdiendo crocancia. La degradación del almidón. El almidón es una molécula enorme. El almidón fue pensado por el buen Dios para ser una sustancia de reserva, de energía. Cuando yo hablo con mis estudiantes, les digo que el almidón es como el combustible del carro. Mientras más almidón yo tenga al momento de cosecha, es más combustible en el tanque de mi carro. Y si tengo más combustible en el tanque, significa que puedo llegar más lejos. Entonces, si yo quiero almacenar una manzana
por varios meses tengo que tener una gran reserva de almidón al momento de la cosecha que me permita llegar a esos meses de almacenamiento. Recuerden, las manzanas, al igual que otros productos frescos, son seres vivos. Y para mantenerse vivos necesitan energía. Y esa energía proviene del almidón. Bueno, vienen otras cosas más, pero gran parte viene del almidón. Para las variedades bicolores, en muchos casos nos interesa que el color de fondo, que el segundo color, sea verde. Entonces tiene un contraste entre el rojo y el verde. Para algunos mercados eso es crítico. Entonces también hay que conocer eso. Hasta dónde yo puedo ir cosechando sin sacrificar ese desarrollo color amarillo que para el consumidor final no es deseado. Entonces, el cuándo cosechar va a depender de nuestras expectativas y de la condición fisiológica y de madurez del producto. Esta hormona vegetal que se llama etileno, el etileno es una hormona bien particular, es volátil, es un hidrocarburo chiquitito. El etileno son 2 carbonos unidos por un doble enlace, es nada. Pero en el caso de la fruta y de algunos otros productos frescos, es como un gran director de orquesta. El etileno coordina una serie de procesos, dirige. Y la síntesis de etileno, a lo largo del proceso de maduración, va cambiando, va aumentando. El etileno, al igual que otras hormonas, tiene la capacidad de regular su propia síntesis. Y en el caso del etileno, cuando se cruza un punto de inflexión, que nosotros llamamos el inicio de la fase de autocatálisis, etileno quiere decir más etileno. Y si hay más etileno, más y más y más. Y una fase irreversible de producción. Sí, llega un momento en que empieza a caer porque el producto empieza a morir. Pero va en aumento. Entonces, esta hormona, a lo largo de la madurez, va aumentando. En la medida que exista más presencia de esta hormona en el tejido, más rápido va a madurar el producto. El etileno regula un montón de procesos, incluido el ablandamiento de la fruta. Entonces, si tenemos un aumento en la producción de etileno a lo largo de la maduración, este no sirve, y decimos que el etileno regula la pérdida de crocancia de la manzana, su firmeza, en la medida que hay más etileno, más blanda se va tornando mi fruta. Esta es una variedad de manzana roja muy antigua que se llama Ital Red. Tiene una caída de firmeza increíble. Hacia el final de la cosecha puede llegar a 14 libras fácil. O sea, me quedan 2 libras para llegar al umbral de que el consumidor acepte o no acepte esa manzana. Entonces, el cuándo cosechar en este tipo de variedades es crítico. ¿Cómo medimos el almidón? De una manera muy sencilla. Con un test sencillo en el campo, nosotros podemos ver el nivel de almidón. Ese color, el color negro significa más almidón en la fruta, más combustible. Entonces nosotros podemos ir con un penetrómetro para medir firmeza en nuestras manzanas al campo y además podemos llevar Lugol, que es el compuesto que nos permite teñir la pulpa y ver dónde hay almidón suficiente. Entonces, eso nos va a permitir saber a lo largo de la maduración de la manzana si tenemos full estanque de combustible o si el estanque ya prácticamente no tiene combustible. Porque cuando ya no tengo combustible en el estanque, no hay mucho que hacer. Vender lo antes posible. Esa es otra cosa que no debemos olvidar. En post cosecha, cuando la fruta ya está en la cámara frigorífica, cuando la fruta ya fue cosechada, lo único que podemos hacer es conservar la calidad con la que entró el producto. En ningún caso se puede mejorar. Si nosotros llegamos a ese momento con una fruta que no tiene calidad, ya no tenemos nada que hacer. A esta manzana no le podemos inyectar más combustible. Es lo que tiene. Y con eso vamos a llegar a donde podamos llegar. Para algunas variedades como Gala, otro fenómeno que se empieza a producir en la medida que retrasamos la cosecha, por ejemplo, esperando color o tamaño, es la incidencia de partidura peduncular. Se parten. A eso le tenemos que sumar que a veces en condiciones de suelo arenoso,
y si no somos bien rigurosos en el riego y tenemos fluctuaciones en el aporte de agua, esto se puede acrecentar. Pero por retrasar la cosecha bastantes días, estos son días después de plena flor. En algunas variedades y en algunas condiciones, el contar los días después de plena flor nos permite tener una muy buena idea de dónde pudiéramos estar en madurez. Ahora, no le estoy diciendo que el programa de madurez solo se tiene que avanzar en contar los días después de plena flor. Hay que complementarlo con medir la firmeza de la pulpa, medir el almidón, para saber en qué lugar estamos. Pero si cosechamos tardío esta variedad, por cualquier motivo, podemos llegar a niveles de pérdida de un 18% de manzana. 18% de lo que produjimos, de nuestras 50 toneladas o 30 toneladas o lo que sea, se puede perder por partidura peduncular. No es atractiva a nivel del consumidor, normalmente es una fruta que está sobremadura y además es una tremenda puerta de entrada para cualquier patógeno. Entonces, muchas veces a esto se asocian pudriciones que complican aún más el escenario. Entonces, todo eso se tiene que poner en la balanza para definir cuándo cosecho. La caída de la fruta. Ayer a la hora de almuerzo conversábamos con unos colegas de la caída de fruta. La caída de manzana se produce por básicamente dos motivos. Pueden haber muchos más, pero uno, bueno, todo tiene que ver con la activación de la zona de abscisión. La manzana se conecta a la planta a través de una zona que se llama zona de abscisión. Esa zona está presente ahí. Son células de determinadas características que están ahí, desde un inicio, pero que necesitan alguna señal para que se active. Es como el interruptor que nosotros encendemos en la casa o presionamos en la casa para encender la luz. Entonces, hay distintas señales, distintos interruptores. Uno es que se rompa el flujo de auxina, que esas hormonas que se llaman auxina dejen de circular entre la manzanita y la planta. Otra es la activación a través del etileno. Esta hormona que regula la madurez también puede encender y activar la zona de abscisión y la fruta cae. Nosotros en el campo utilizamos distintas estrategias para evitar que nuestras manzanas caigan. Una de ellas es utilizar reguladores de crecimiento a base de auxina, como el ácido naftaleno acético. Y aplicamos una vez, 2 veces. Tengo colegas creativos que a veces aplican hasta 4 veces. Y podemos dejar la fruta arriba de la planta. Otra manera es utilizar reguladores de crecimiento que tienen que ver con la síntesis de etileno o la percepción. Y bloqueamos la señal de etileno. La planta piensa que no hay etileno o sintetiza poco etileno. En este segundo escenario, cuando trabajamos con etileno, regulando el etileno, lo que pasa es que las manzanas no caen porque están en una condición de madurez distinta, no están en una madurez avanzada. Cuando yo trabajo con auxina, cuando yo trabajo con naftaleno acético, las manzanas siguen madurando y no se caen única y exclusivamente porque no se activa la zona de abscisión, pero la fruta sigue madurando. Entonces, tengo que considerar que si bien estoy fijando la fruta en la planta, muchas de esas manzanas que están fijas en la planta nunca debieron haber estado en la planta. Debieron haber estado en el suelo por madurez. Yo artificialmente la estoy manteniendo en la planta. Esa fruta que debió haber estado en el suelo y no para ser cosechada, en algún momento se va a demostrar. Y después cuando nosotros, después de 4 o 5 meses, vayamos al cajón de manzana y veamos todas esas manzanas que tengo dentro de un cajón, me voy a dar cuenta que a lo mejor un 10, un 15% de la fruta está extremadamente blanda o sobremadura. Es porque nunca debió haber estado en el cajón. Entonces, yo puedo engañar a la planta y a la fruta con los fijadores, pero tengo que considerar y tener en cuenta que hay un porcentaje de fruta que nunca debió haber estado en mis cajones. Entonces, si voy a retrasar la cosecha y voy a hacer uso de fijadores, tengo que tener eso en mente. Después en post cosecha, después en la cámara, hay un porcentaje de fruta que se va a sobremadurar. Entonces, esto pasa. Uno puede llegar a niveles de caída de fruta de 30, 40%, fruta madura,
en una zona ventosa. De repente en verano nos llegó algún viento fuerte y ¡prum!, se cayó la fruta. ¿Ah? Estaba sobremadura, lista para caer, y vino el viento y exacerbó el problema. El desarrollo de corazón acuoso, como les decía, en muchos casos tiene que ver no solo con las condiciones climáticas de la huerta en temperatura, sino que también con la condición de madurez. Entonces, en la medida que cosechemos frutas más tarde, más maduras, más problemas tenemos. Ahora, si utilizamos algunos reguladores de crecimiento, que en este caso Jarvista es un producto que reduce la percepción del etileno, la fruta entiende que no está madurando, podemos reducir el problema muchísimo asociado a ese factor de madurez. Entonces, hay herramientas que nos permiten trabajar, pero tenemos que identificar esos puntos críticos. Ahora avancemos un paso más. Ya conocimos nuestra zona de producción, cómo la zona de producción puede afectar la calidad de la fruta, cómo podemos mantenerla. Analizamos algunos puntos críticos de la cosecha, cosas sencillas. Ahora vamos a la post cosecha. Ya tenemos la fruta cosechada. ¿Qué nos viene por delante? Lo primero, manejo de la temperatura. En la medida que nosotros seamos capaces de reducir la temperatura del producto, vamos a bajar el metabolismo y prolongar la vida de ese producto. Las manzanas, al igual que otros productos frescos, necesitan ser enfriadas para prolongar su vida post cosecha. Eso es así. Hace unos minutos atrás les dije que habían variedades de manzanas que no les gustaba almacenarse a muy bajas temperaturas. No estoy contraviniendo esto, no estoy en contra de esta frase. Lo que estoy diciendo ahora es que tenemos que llegar a la temperatura y con la metodología adecuada para cada una de las variedades, pero tenemos que bajar la temperatura de distintas maneras, adaptada a distintas variedades, pero tenemos que hacerlo. El manejo de la temperatura es crítico. Ahora, cuando nosotros pensamos en manejo de temperatura, a lo mejor no tomamos en cuenta algunos factores. ¿Por qué bajamos la temperatura? Porque este producto que está respirando, este producto que está vivo, producto de esa respiración, genera calor. ¿Ah? Se genera la energía necesaria para que el producto se mantenga vivo, pues se genera calor. Y es necesario eliminar ese calor, es necesario bajar el metabolismo de la fruta. En la medida que yo bajo la temperatura, la respiración baja, el metabolismo baja. El manejar la temperatura también tiene que ver con la deshidratación. Siempre cuando pensamos en deshidratación de los productos, pensamos en humedad relativa. Y colocamos agua en el piso de la cámara, en Brasil colocamos humidificadores. Hay una serie de estrategias que nos permiten aportar agua al ambiente. Pero la primera estrategia para evitar que el agua que está dentro de la manzana salga es enfriar. Temperaturas más bajas significan menor pérdida de agua. Tan sencillo como eso. Ese es mi primer punto. Manejo la temperatura y evito la deshidratación del producto. A veces uno puede perder 5% por deshidratación. 5% en reglas generales es cuando uno empieza a ver síntomas visibles y claros. Pero perder un 5% de 1000 cajones de 400 kilos cada uno son hartos kilos. Son hartos pesos que estamos perdiendo por no manejar bien el agua. Entonces, como les decía, en el proceso respiratorio se genera calor y tenemos que eliminarlo. Pero ese no es el factor preponderante de por qué tenemos que enfriar. En el ambiente, siempre nuestras cámaras frigoríficas van a estar recibiendo calor del entorno. Si una cámara tiene 3 lados de exposición al sol, o 4, pensemos en una cámara que está aislada en el medio de un patio, y que por el techo y por los 4 costados recibe radiación directa. Está todo el tiempo luchando por evitar que esa radiación directa aumente la temperatura de la manzana que está al interior. Entonces, más que la respiración y el calor de respiración, tenemos que luchar siempre por eliminar el calor que quiere entrar a nuestra cámara frigorífica desde fuera. Entonces, como les decía, el manejo de la temperatura tiene que ver
Por un lado, con la reducción del metabolismo, y nosotros en bioquímica hablamos de algo que se llama Q10, que es en realidad en cuánto aumenta el metabolismo de mis enzimas en la medida que yo aumento 10 grados Celsius. Hay productos que tienen un Q10 extremadamente alto, o sea, ese producto reacciona muy fuerte al aumento de 10 grados de la temperatura. Por ejemplo, los productos tropicales, en general los bananos, los aguacates, si yo subo 10 grados, el metabolismo se incrementa enormemente. Entonces, vamos al manejo de la temperatura. Cuando pensamos en manejo de temperatura y enfriamiento, siempre pensamos en salas, en cámaras frigoríficas, con tremendos sistemas para enfriar la fruta, compresores, ventiladores, 1.000.000 de kilowatts de energía consumido, en enfriamientos de aire forzado que nos permiten enfriar rápido nuestros productos, hidrocooling, agua fría, consumo de energía. Grande infraestructura, eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pero el manejo de temperatura viene de la huerta. El uso de estos sombreaderos, el evitar que las manzanas o cualquier producto fresco reciban sol directo, ayuda. Hay algunos estudios que muestran que cuando un producto recibe sol directo, normalmente tiene una temperatura 5 grados más alta de lo que la temperatura ambiente. Entonces, si yo utilizo sistemas tan simples como este, ya voy a estar determinando 5 grados menos en mi producto. Por esto, tan sencillo como esto. Esto es una estructura muy básica, muy barata. Esta es una un poco más sofisticada. Acá mi colega colocó postes metálicos, una malla de distinto color, pero el efecto es casi el mismo. Es sencillo. No dejar un cajón de frutas a sol directo y ya ganamos 5 o 6 grados, que puede ser bastante. El transporte. Cuando nosotros movemos los cajones desde la huerta a el lugar donde van a ser almacenados, el usar mallas que eviten el sol directo, eso ya está ayudando. No es necesario la cámara frigorífica con tremendos evaporadores, tremendos compresores. La podemos tener y nos va a ayudar muchísimo. Pero si no trabajamos en estos puntos, aquí empezamos a perder post cosecha. Tengo un amigo que trabaja en el norte de Chile, en el desierto, produciendo uva. No es tan caluroso como Sonora, pero hace calor. Mi amigo me contaba hace algunos años que para él el poder cosechar lo más temprano que pueda en la mañana le ha significado reducir las pérdidas de su producción de uva en porcentajes altísimos. ¿Por qué? Porque cosecha un producto que está a una temperatura muy distinta. En lugar de cosechar una uva que puede tener 30 o 35 grados, si cosecha en la mañana, a lo mejor cosecha un producto que está a 15. Ya ganó mucho en manejo de temperatura por el solo hecho de definir a qué horas cosechar. Y después está todo el manejo frigorífico. Y aquí podríamos estar hablando hora y hora de cómo manejar el frío. Muchas veces nosotros tenemos una infraestructura de frío y no la estamos utilizando de la buena forma que debiera ser. Desde cómo colocamos los cajones. Para que los productos se enfríen, el flujo de aire frío tiene que cruzar, tiene que atravesar el producto. Si nosotros no damos las condiciones para que el aire frío cruce el producto, las manzanas en este caso, no se van a enfriar o van a tomar mucho tiempo. Existen dos maneras de enfriar. Una, que es hacer pasar el aire frío y remover todo el calor que hay en esas manzanas y enfriarla, o enfriar primero estas manzanas, después que se enfrió esa, enfría la vecina, la vecina, la vecina y la vecina. Así nos vamos a demorar meses en enfriar. Lo que hay que favorecer es el flujo de aire a través de los cajones. ¿Cómo vamos a cargar la cámara? ¿Cómo vamos a colocar los cajones dentro de la cámara? Ya es determinante de si el sistema frigorífico va a funcionar bien o no. El seteo de la temperatura de enfriamiento, el refrigerante, si es
amoníaco o si es freón. El delta T de freón es totalmente distinto al delta T de amoníaco. El amoníaco muchas veces no se quiere trabajar porque es tóxico, porque es complicado, pero desde el punto de vista térmico es un excelente refrigerante. ¿Por qué? Porque la temperatura que yo necesito en el refrigerante para tener la temperatura de la cámara están muy cercanas. Entonces el refrigerante no debe pasar tan frío por el evaporador. En la medida que el refrigerante pasa más frío por el evaporador, más problemas tengo. ¿Por qué? Porque ese evaporador está tan frío que el aire cargado de humedad que se encuentra con él se congela y empiezo a sacar agua y agua y agua de la cámara y empiezo a tener hielo, hielo, hielo en el evaporador y mi capacidad de enfriamiento se va reduciendo. En la medida que la temperatura del refrigerante sea más alta, voy a eliminar esos problemas. Pero así, hay una serie de detalles que debemos cuidar en el manejo de frío. El monitoreamiento. Bueno, estos son los embalajes. Las perforaciones. Las cajas de manzana, la verdad es que no son las mejores desde el punto de vista frío. Tienen pocas perforaciones, muchas veces no coinciden unas con otras, a veces uno no hace atención, pero los hoyitos que tienen las cajas tienen que coincidir unos con otros para que haya un flujo de aire sin trabas. A veces es increíble, uno va a armar un pallet de caja y se da cuenta que los hoyitos no coinciden algunos y otros no. Entonces el flujo de aire se ve bloqueado. Hay cosas sencillas, como por ejemplo uno toma los envases antes de colocar fruta adentro y hace una simulación de cómo uno los quiere colocar y ve si las perforaciones coinciden y si hay flujo de aire. Son cosas sencillas por hacer. Los materiales de embalaje. Este es un empaque, no voy a decir de dónde es porque no quiero causar ningún tipo de anticuerpos, pero se hizo todo muy bien, en frío. Y al final no encontraban nada mejor que colocarle este film plástico a estas cajas que ya estaban frías, para mantener el frío dentro. Lo único que estamos haciendo acá es, después cuando esta fruta sea cargada en el camión, que no exista ni un flujo de aire. Entonces, todo lo que hicimos hasta ese punto se estropeó. Entonces, hay que cuidar de todos los puntos, hasta de los materiales de embalaje. El control de la temperatura, que los termómetros funcionen. Cada cierto tiempo debemos calibrarlo, debemos medir la temperatura en distintas posiciones de la cámara. Muchas veces los diseños vienen con sensores de temperatura a la salida del evaporador, para ver a qué temperatura sale el aire del evaporador. Pero yo también quiero saber a qué temperatura regresa. Y quiero ver la temperatura en distintas posiciones de la cámara, no solo delante del evaporador. Y quiero ver la temperatura en altura, en el techo de la cámara, en el medio de la cámara, abajo, en distintas posiciones, cerca del evaporador, en el medio de la cámara, cerca de la puerta. Porque no podemos encontrar con que hay una variación enorme de la temperatura dentro de la cámara. Entonces, parte de nuestra fruta puede estar a una temperatura muy distinta que el resto. Y después abrimos la cámara y nos encontramos que una parte de nuestra golden está en amarilla y la otra está en verde. Porque a veces el flujo de aire también no es el adecuado, porque no dimensionamos bien los equipos o no los colocamos donde teníamos que colocarlos. Entonces, el medir y medir de manera eficiente nos va a permitir saber en qué condiciones estamos del enfriamiento. Si lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo buen uso de nuestros equipos. Entonces, el enfriar nos va a ayudar a reducir la pérdida de agua. En general, las manzanas, al igual que otros productos frescos, más de un 90% de su peso es agua. Entonces nosotros tenemos que luchar por mantener esa agua dentro del producto. No solo porque podemos tener síntomas severos de deshidratación, sino porque estamos perdiendo kilos de lo que produjimos. Si un 5% de varios cajones en una cámara de 1000 cajones es bastante, es mucho dinero, tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, en la medida que nosotros bajamos la temperatura, bajamos la pérdida de agua. El producto va a aportar menos agua al entorno. En la medida que ese producto esté a temperaturas altas, va a estar siempre aportando agua al entorno. El agua siempre se va a mover desde donde hay más
a donde hay menos. En la medida que nosotros bajamos la temperatura, aumenta nuestra humedad relativa en el entorno. Entonces, el flujo, la diferencia de humedad relativa de nuestro producto con el entorno es menor y el caudal de salida de agua es menor. Esto es como un río y esto es como un arroyito chiquito. Entonces el manejo de la temperatura es clave. Después vienen otras cosas, humidificadores. La verdad es que muchas veces nosotros colocamos agua en el piso y pensamos que eso nos ayuda, y sí ayuda, siempre va a ayudar. Pero si queremos aportar agua al entorno, hay que utilizar humidificadores como los que se usan en Brasil, que son boquillas que se colocan en los evaporadores que aportan agua al sistema, acá en esta zona, y aportan agua al sistema. Las atmósferas controladas. En el último tiempo se ha promovido mucho el uso de atmósferas controladas. Hay distintos tipos de atmósferas controladas. Las tradicionales, donde nosotros bajamos el CO2 y el oxígeno desde el día 1 en la cámara, y así nos mantenemos en el tiempo, hasta las atmósferas controladas dinámicas, que sobre la base del metabolismo de la fruta van reduciendo el oxígeno hasta llevar a niveles críticos. En el caso de las atmósferas controladas normales, normalmente en manzanas lidiamos con un 1% de CO2, 2, 3, y de oxígeno también, 0,8, 1, 2. En el caso de las atmósferas controladas dinámicas, uno busca llegar a 0,3, 0,4% de oxígeno. Eso es caminar por el filo de la navaja entre la respiración aeróbica y la fermentación. Nos permite llegar muy lejos en almacenamiento, se baja mucho el metabolismo de la fruta, pero siempre caminar en el filo de la navaja. Hay que hacer muy bien la selección de la fruta, entender si la variedad con la que estoy trabajando es susceptible de desarrollar este tipo de problemas, que son en este caso daños de CO2 o de oxígeno, o combinados. Cuando yo bajo mucho los niveles de oxígeno en torno a la fruta, incremento normalmente la susceptibilidad de desarrollar daño de CO2. Granny, Golden, son variedades que tienden a sufrir daños con alto CO2. Entonces tenemos que tener eso en mente, tenemos que cuidarlo. Bueno, después otras prácticas cuando vamos a empacar la fruta. Prácticas sencillas que ayudan a reducir problemas. Como por ejemplo, sacar mis cajones el día anterior de que los voy a pasar por la línea, para que no sufran un shock. Imagínense una fruta que viene saliendo de 0 grados, 0,5, yo tomo un cajón y lo coloco en un pozo donde hay agua a 20 o más grados Celsius. Pasó de 0 a 20. Si las dejo, mis cajones, un día en algún lugar fresco, esa fruta va a entrar a la línea, al agua, con 10 grados de temperatura de pulpa, 12, y su comportamiento va a ser mejor. No la estoy estresando. Los químicos que estoy aplicando, los detergentes, la cera, el número de rodillo, cómo la fruta está girando, las zonas de transición, que no hayan transiciones bruscas, que la línea sea lo más suave posible. Hay instrumentos para medir eso. Hay un instrumento que le llaman manzanitas mecánicas, electrónicas, que es una pelota como una manzana, que es capaz de registrar desde que la fruta es vaciada en el agua para entrar a la línea, hasta el final, hasta la caja, dónde están los impactos. Y yo poder ajustar mi línea de embalaje para que las frutas tengan la menor cantidad de impactos posible. Bueno, el escaldado superficial, vimos que hay un componente de campo que debemos conocer, nos permite segregar la fruta, pero en post cosecha hay herramientas como SmartFresh, atmósferas controladas o las combinatorias que nos permiten controlar el desorden. O sea, nosotros siempre somos capaces de segregar en el campo, después podemos ajustar nuestros manejos y utilizar una, dos o varias herramientas combinadas para reducir aún más la incidencia del problema. Y en los últimos minutos porque quisiera dejar algunos 15 minutos para preguntas, voy a hablar de un tema que tenemos que hablar en post cosecha, que es el etileno. Nosotros no podemos concebir la post cosecha sin entender y manejar esta hormona vegetal que se llama etileno. El etileno, como se ve en este cuadrito, hace muchas cosas en las plantas.
desde la germinación de semillas, la respuesta a patógenos, la respuesta a situaciones de estrés. Lo que a nosotros nos compete en post cosecha es qué es lo que hace esta hormona en senescencia de tejido y en maduración de fruta. Tenemos que entender cómo ese director de orquesta está trabajando para poder nosotros ajustar manejo. Así como es como trabaja el etileno. Esta diapositiva me la prestó mi profesor en Francia y muestra muy bien cómo trabaja. El etileno es una hormona bien chiquita. Acá la verdad es que el amarillo no ayuda mucho, pero son 2 carbonos unidos por un doble enlace y esta hormona se une a unas proteínas que son receptoras de ella, que están en la membrana de las células. Trabaja a nivel celular. Y cuando se acopla a esos receptores, a esas proteínas que son como antenas que están acá, se produce una señal que va hasta el núcleo de la célula y se activan una serie de genes que van a codificar para un montón de enzimas que tienen que ver con distintos procesos de maduración y senescencia. Degradación de la pared celular. Cuando la pared celular se degrada, la fruta empieza a perder crocancia, se empieza a ablandar. La pared celular es lo que le da la crocancia a la fruta. La síntesis de aromas, ¿se acuerdan que al principio hablábamos que los consumidores hoy piden sabor? La síntesis de aromas regulada por el etileno en alguna medida. La degradación de la clorofila, los cambios de color de verde a amarillo, la síntesis de azúcares, de ácidos en algunos productos, la respiración misma. Es una serie de procesos que son coordinados por esta hormona. Entonces nosotros, si queremos evitar que la fruta se nos ablande, tenemos que reducir la degradación de la pared celular. Si sabemos que el etileno está trabajando en la degradación de la pared, tenemos que trabajar a nivel del etileno. Entonces, la maduración en las manzanas, al igual que para otros productos frescos, es un fenómeno complejo. Hay muchas cosas que están pasando. Se sintetizan compuestos que dan los colores rojos, se degrada la clorofila, que da el color verde, la fruta ablanda, se degrada el almidón, aumenta la síntesis de etileno, se pueden empezar a producir problemas asociados a la senescencia. Hay una serie de cosas que están pasando, es un fenómeno complejo. Y en gran parte liderado por esta hormona. Algo que tenemos que mantener en mente también es que no todos los productos y no todas las variedades producen etileno de la misma forma y responden de la misma forma a etileno. Hay algunas variedades de manzana, como las Gala o las Red Delicio, que son excelentes en producción de etileno, mientras que otras, como las Fuji, producen etileno a una tasa distinta. Eso determina que la senescencia y que la maduración sea más rápido en una que en otra. Pero ¿a dónde viene el etileno? El etileno no solo viene de la fruta y del tejido de la fruta. Puede venir de los patógenos. Los hongos son capaces de producir etileno. Y algunos hongos producen enormes cantidades de etileno. Penicillium, Botrytis, son excelentes productores de etileno. Alguna vez le pregunté a una colega fitopatóloga por qué los hongos producen etileno. Dije, ¿será parte del metabolismo? ¿Lo necesitan para crecer, para reproducirse? Me dice, yo creo que no. Yo creo que producen etileno para abrirse puertas. Entonces ellos producen etileno, hacen que las paredes y las membranas de las células de su hospedero se degraden y se abren la puerta de entrada. ¿No es descabellado pensar en eso? ¿De dónde viene también el etileno? ¿Cómo se les dice a estos equipos acá en México? En Chile les llamamos grúa. Montacarga. El montacarga a gas, a combustión interno, está liberando etileno al entorno. Producto de la combustión, hay etileno que se libera al entorno. En ciudades contaminadas, como México o Santiago de Chile en el invierno, las concentraciones de etileno que hay en el aire, producto de la combustión de los autos, es enorme. Hay productos que son extremadamente sensibles al etileno. Las manzanas no tanto, a pesar que algunos fenómenos que se producen en las manzanas se gatillan con concentraciones muy bajas de etileno. En el caso de las manzanas verdes, el paso de verde a amarillo necesita una concentración muy chiquita de etileno. Quizás el desarrollo escaldado
Poco etileno puede desencadenar desarrollo escaldado. A lo mejor para que se ablande una manzana necesita una concentración más alta. Eso es algo que tenemos que aprender en el futuro. Umbrales. ¿Qué concentraciones de etileno determinan cambio? Pero la contaminación puede ser un problema. Ahora, ¿cómo controlamos el etileno? ¿Cómo evitamos que exista esa hormona que está acelerando el proceso de maduración y de muerte de nuestro producto? Con prácticas sencillas. En algunos casos, en zonas donde no hay etileno en altas concentraciones en el entorno, basta con que nosotros abramos la puerta de la cámara por un par de horas durante las horas más frías del día y dejemos los equipos de frío funcionar y el aire que está cargado de etileno al interior de la cámara salga y se recambie por un aire con baja concentración. Esa es la práctica más sencilla. Otra práctica sencilla para reducir el etileno es enfriar. Si yo enfrío y soy eficiente en mi proceso de enfriamiento y de refrigeración, por el hecho de bajar el metabolismo total de la fruta, voy a bajar también el metabolismo de producción de etileno. Entonces, esa es otra estrategia que también nos ayuda a reducir la producción de etileno. El evitar el daño mecánico. Cuando la fruta sufre daño mecánico, el tejido que es dañado va a producir más etileno. Entonces, si yo manejo de mejor forma la fruta, de manera más cuidadosa, voy a reducir la producción de etileno también. Hay estudios que muestran, en el caso de kiwi, cómo la vibración o el machucón pueden aumentar la producción de etileno en el producto. Entonces, evitemos los daños mecánicos desde el campo, desde ahí, desde la cosecha y en todo el proceso. Controlemos los patógenos. Yo no soy fitopatólogo y no voy a hablar de estrategias de control de patógenos, pero hay que controlar a los hongos, a los microorganismos. En la medida que controlemos este problema, vamos a estar reduciendo además la producción de etileno. En el caso de pudrición y manzana, funciona lo que siempre nos dijeron. Una manzana podrida daña a una manzana buena. Esta manzana que está con pudrición o esta pera, no solo está afectando a las otras por la cantidad de inóculo que está dando vuelta, sino que además por la cantidad de etileno que está produciendo en el entorno. Bueno, y después vienen nuestras estrategias como reguladores de crecimiento que nos ayudan a manejar el etileno, como es el caso del SmartFresh, que muchos de ustedes lo conocen, que es una molécula que se asemeja al etileno y se une a los receptores del etileno, impidiendo que el etileno se una a su receptor. Y así no hay respuesta. Y eso nos permite mantener la firmeza a lo largo del tiempo en el almacenamiento de variedades como Gala o Delicious o Golden. Hay un muy buen efecto en mantención de firmeza de la pulpa con el uso de este tipo de productos. También el uso de atmósferas controladas, el complemento de SmartFresh con atmósferas controladas, el complemento de tecnología nos ayuda a obtener este tipo de resultados. Del escaldado ya hablamos, no voy a hablar más de ese tema. El cómo enfriamos. Se lo decía hace un tiempo. Tenemos que enfriar, pero cómo enfriamos y cuáles son nuestras temperaturas finales de almacenamiento van a tener que ver con si las manzanas con las que estamos trabajando, si las variedades con las que trabajamos son susceptibles a daño de frío. En el caso de escaldado superficial y Granny Smith, hay un componente de daño de frío. Este desorden se produce en alguna medida por la respuesta de la fruta al frío. Es una manifestación de un daño de frío. Entonces, en la medida que yo enfrío más lento mi Granny Smith, pasa lo mismo en Golden. En Golden es el mismo fenómeno. En la medida que yo enfrío más lento, empiezo a reducir problemas como el diffuse skin browning en Golden. Y aquí hay distintas maneras de enfriar. Enfrío rápido hasta llegar a 0,5 grados Celsius, o paso una semana a 10 grados Celsius, después paso 3 semanas a 4 grados Celsius, y después me quedo a 0,5. Hago un enfriamiento lento. Salud. Entonces, ¿cómo yo puedo hoy lograr enfriar de una manera más lenta, lograr temperaturas de almacenamiento más altas, combinando mis tecnologías de post cosecha? Y el uso de estos productos como SmartFresh o las atmósferas controladas me permiten almacenar
Por ejemplo, Golden a 2,5 grados Celsius sin aumentar la producción de etileno. Esta es la producción de etileno de Golden que están con SmartFresh versus Golden que están sin SmartFresh en una condición de aire regular. Y vemos que la producción de etileno es muy distinta. Al haber una producción de etileno muy distinta, hay una pérdida de crocancia que es muy distinta. Y miren cómo estas Golden, que mismo estando a 2,5 grados, mantienen la misma firmeza de cosecha por un periodo de hasta 9 meses de almacenamiento. Entonces, el combinar hoy tecnologías de post-cosecha me permiten aumentar la temperatura de almacenamiento para variedades que les gusta almacenarse a esas temperaturas. Tenemos que entender eso, las necesidades de la variedad y qué herramientas yo puedo combinar para conseguir enfriar como la variedad lo necesita. Otro ejemplo, combinando ahora con atmósferas controladas, la verdad es que no los quiero cansar más con esto, pero es entender al producto con el que estoy trabajando y las herramientas que tengo. Entonces, el enfriar lento a veces permite eliminar este tipo de desórdenes en la pulpa también. Hace un rato veíamos que hay pardeamientos que se asocian a senescencia, en algunos otros casos se asocian a daño de frío. Entonces, en la medida que yo enfríe más lento, sea más cuidadoso y almacene a una temperatura más alta, reduzco este tipo de desórdenes también. Lo del escaldado ya lo vimos, hay un componente de escaldado que tiene que ver con daño de frío. Y esta es mi penúltima diapositiva. Yo creo que el consumidor final es nuestro foco. Nosotros tenemos que entender qué es lo que quiere la gente que va a consumir nuestras manzanas. Quieren manzanas grandes, ricas, saludables. Aquí en México y en Brasil he visto algunos colegas que embalan las manzanas chiquitas en bolsas con figuras, con caricaturas, para los niños. Estos niños chiquitos no son capaces de comerse una manzana enorme. Entonces, el consumidor final, ¿cuál es nuestro foco? Proveerle una manzana chiquita, saludable, linda, pero que se la pueda comer y no tenga que desperdiciar la mitad porque no es capaz de comerla. Tenemos que entender el consumidor final, qué es lo que quieren, si es Europa, si es Asia, si es Latinoamérica. Entonces, tenemos que entenderlo. Tenemos que ver nuestras expectativas comerciales, ver nuestras condiciones de producción y adaptar nuestros manejos. Conocer la cadena productiva, hacer un análisis de cadena productiva, que es tan sencillo como ir viendo cada uno de los pasos en nuestra producción, que van a determinar un producto final. Y solo para terminar, quisiera volver a agradecerles nuevamente por la invitación a la Asociación de Manzaneros, a mis colegas Mauricio González, Raúl Leal por la invitación y por el apoyo para estar hoy acá. Y bueno, para mí siempre es un placer venir a México a hablar porque tengo capitales, tengo inversiones en México. Mi señora es mexicana y mis 3 chiquitos son más mexicanos que chilenos. Entonces para mí es un placer, de verdad, estar con ustedes acá en México compartiendo un poco la experiencia que he adquirido en estos años trabajando. Muchas gracias.